En el mundo familiar en el que vivimos, a veces todavía hay rincones oscuros ocultos a los que la luz no puede llegar. Es donde suceden cosas extrañas en silencio en la oscuridad de la noche, cuando la gente abre accidentalmente la puerta a misteriosos visitantes de otro mundo. Al principio, podría ser solo un ruido pequeño y fugaz, una figura sombría que aparece al final del pasillo, o un llamado familiar pero inquietante a tu nombre. Pero poco a poco, se convierten en obsesiones persistentes, filtrándose en los sueños más profundos, dejando huellas que no se pueden borrar en toda una vida. Las historias a continuación son los viajes que han vivido las personas involucradas. Experiencias tan reales que, si nunca las hubieras presenciado, probablemente nunca creerías que son reales. ¿Qué existe realmente más allá de la oscuridad? Estas entidades nos observan desde las sombras. ¿Y alguna vez los has invitado accidentalmente a tu propia casa? Exploremos esta historia y encontremos la respuesta usted mismo. Este vídeo es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Hace muchos años, en un pequeño pueblo llamado San Sebastián Chimalpa, en el Estado de México, ocurrieron una serie de extraños sucesos que causaron temor entre la gente. En el pueblo, en aquella época, había una pareja joven que llevaba casada 2 años y que estaba criando a un niño de casi 1 año. El marido trabaja lejos de casa, trabaja largas jornadas en Distrito Federal y regresa tarde por la noche. Mientras tanto, la esposa, acostumbrada a la cómoda vida anterior, rara vez se preocupaba por las tareas del hogar. Pasaba la mayor parte del día charlando con sus vecinos, descuidando las tareas del hogar. Después de presenciar su indiferencia por un tiempo, el marido se cansó, decidió enfadarse y declarar que si ella no cambiaba, el matrimonio no duraría. Sabiendo que su marido estaba cansado, la esposa decidió reorganizar su tiempo para ocuparse de las tareas del hogar. Cuando su marido pasó al turno de noche y regresó por la mañana, ella decidió pasar la noche realizando las tareas del hogar, para no perderse las reuniones con los vecinos. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, 3 golpes repentinos en la puerta la sobresaltaron. Aunque se sentía extraña y algo inquieta, pensando que tal vez su marido llegaría temprano a casa o algún vecino necesitaba ayuda, aún así, decidió abrir la puerta. Pero frente a ella, solo había una oscuridad silenciosa. Absolutamente nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda, entró en la casa y cerró la puerta. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió lo mismo, y la tercera noche consecutiva. Esta vez, cuando abrió la puerta, frente a ella había un grupo de unas 30 personas, todas vestidas con trajes antiguos y en silencio. El líder del grupo dio un paso adelante, juntó las manos cortésmente y luego pidió cortésmente un vaso de agua. Ella estaba perdida, pero luego decidió entrar y buscar un poco de agua. Cuando regresé, la escena frente a la casa estaba llena solo de niebla y un silencio inquietante. Pero esto es solo el comienzo de las cosas extrañas que están por venir. Después de recibir el vaso de agua, el extraño hombre tomó un sorbo y de repente hizo una extraña pregunta. Les recordó las reglas del mundo espiritual, que al hacer las tareas del hogar por la noche, uno inadvertidamente invita a otras entidades a este mundo, regalando así su propia suerte y fortuna. La mujer escuchó eso y comenzó a preguntarse qué había estado haciendo todo ese tiempo. Pero antes de que pudiera comprender completamente las intenciones del anciano, de repente se dio la vuelta y se alejó. Antes de irse dijo con calma que tendría que irse lejos y regresar más tarde. Le pidió que guardara un paquete para él y se aseguró de no abrirlo bajo ninguna circunstancia. Sonriendo extrañamente, colocó el paquete en el umbral de la puerta y desapareció en la suave niebla. Ella miró fijamente el paquete de ropa envuelto en una manta vieja, en parte por curiosidad, pero rápidamente lo descartó.
Pasaron los días y el paquete seguía allí, olvidado en un rincón de la casa. En la 9ª noche, volvieron a oírse 3 golpes, pero esta vez la mujer se sintió molesta y abrió la puerta de mala gana. El grupo de personas frente a él seguía siendo el mismo que antes, pero el hombre de ese día ahora se había vuelto diferente. Su rostro estaba pálido como el papel y sus ojos profundos daban especialmente una sensación de sorpresa. Él declaró que al aceptar el paquete, ella estaba aceptando intercambiar algo precioso de este mundo por otro. Ahora él había regresado para quitarle lo que se había acordado, aunque ella misma no lo sabía. La mujer estaba confundida, no tenía ni la menor idea de lo que quería decir. El paquete ha permanecido en el mismo lugar desde ese día, intacto, pero en ese momento, un leve sonido vino desde el interior de la casa. El llanto del bebé. Ella corrió adentro y vio la misma escena que hacía 10 años. El bebé en sus brazos comenzó a enfriarse. Sus ojos se cerraron con fuerza y luego, al poco tiempo, la pequeña vida murió en los brazos de su madre. Extremadamente asustada, la mujer gritó y se desplomó. Cuando el marido regresó, solo vio a su esposa completamente loca, repitiendo una y otra vez la extraña historia que había sucedido. ¿Existen reglas misteriosas del mundo espiritual? ¿Las horas más oscuras no son tiempo de humanos, sino de figuras del otro mundo? Lo que nadie sabía es que la intervención del otro mundo podría llegar de muchas maneras diferentes. A veces es solo una voz extraña, una risa que resuena en la oscuridad, pero a veces es mucho más aterrador que eso. Esta historia sucedió cuando el hombre estaba en la escuela secundaria. Tienen la costumbre de quedarse despiertos hasta tarde, a veces estudiando, a veces viendo películas o anime. Debido al trabajo de sus padres, a menudo se quedan solos en casa por la noche. Su padre trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial y su madre trabaja en un hotel. Una noche, cuando su padre estaba a punto de salir para su turno de noche, se despidieron de él y continuaron viendo una película. Mientras estaba absorto en la película, el hombre de repente se quedó dormido sin darse cuenta. De repente, se despertaron porque oyeron un ruido extraño proveniente de abajo. Mientras aún estaban aturdidos, una voz, como la de su madre, los llamó desde abajo. La sensación de confusión los dejó medio despiertos y medio dormidos. Pensaron que su madre había llegado temprano a casa, pero como todavía estaban muy cansados, se acostaron y durmieron nuevamente. Un momento después, el sonido volvió a oírse, esta vez un golpe a la puerta. Su madre continuó llamando desde afuera de la puerta, despertando nuevamente al hombre, pero todavía aturdido, como si estuviera durmiendo. Ellos respondieron vagamente: «Sí, mamá, abriré la puerta enseguida», y procedieron a levantarse de la cama para abrir la puerta. Todo iba como un sueño, hasta que oyeron una voz familiar, llamándolos nuevamente. En ese momento, el hombre aún no estaba completamente consciente, pero una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Se levantaron y caminaron hacia la puerta. Pero tan pronto como su mano tocó el pomo de la puerta, un pensamiento cruzó repentinamente por su mente. «Mamá ha estado trabajando durante mucho tiempo. ¿Cómo pudo estar aquí?» Solo entonces recobraron el sentido y se dieron cuenta de que algo era muy extraño. Antes de poder recuperarme, una risa espeluznante se escuchó desde afuera de la puerta. Era una risa fría y espeluznante, como si alguien se estuviera burlando. Inmediatamente se sintieron congelados y sus corazones latían salvajemente. Esa risa ya no era como la de su madre, sino un sonido extraño, indescriptible. Además, unos pasos pesados, como el sonido de las botas de un hombre, resonaban con claridad. Se quedaron clavados en el sitio, incapaces de moverse. Cuando la risa y los pasos se desvanecieron, el hombre pudo moverse nuevamente. Corrieron a volver a la cama, se taparon con las sábanas y se acurrucaron, sin poder volver a dormir hasta la mañana. A la mañana siguiente, cuando papá llegó a casa, corrieron a saludarlo y lo abrazaron, contándole todo lo que había sucedido la noche anterior. Su padre simplemente sonrió y dijo que probablemente fue solo una pesadilla.
Pero el hombre todavía no podía olvidar ese sentimiento de miedo. Aunque todo había terminado, a partir de ese momento, cada vez que estaba solo en casa, el hombre se aseguraba de que todas las ventanas y puertas estuvieran cuidadosamente cerradas. No se atrevieron a salir de sus habitaciones en toda la noche. Cada noche, había noches en las que no podían dormir, y a veces, sus sueños los traían de vuelta a esas risas fantasmales, como si los llamaran a abrir la puerta. Pero no solo voces, hay sonidos tan inquietantes que, solo al volver a oírlos, la gente quiere salir corriendo inmediatamente. Hace unos 7 años, cuando su madre estaba embarazada de su hermano menor, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la familia. En ese momento, el narrador tenía solo 13 años. Una noche, mientras su madre dormía en la habitación con ellos, una extraña sensación los despertó. Sintieron que alguien los sacaba de la cama, aunque no podían ver a nadie. Su madre se despertó sobresaltada al oír los gritos de pánico de su hija, pero curiosamente no vio a nadie más en la habitación. Aún así, el narrador podía sentir una fuerza invisible que lo alejaba de la cama, acercándolo al final de la misma. Mamá no pudo dormir en toda la noche, pensando en lo que acababa de pasar. Las cosas parecieron calmarse después de unos días, y la vida volvió a la normalidad. Pero la sensación de malestar no desapareció fácilmente. Unos meses después, una noche tarde, cuando su padre y su hermano mayor estaban fuera de casa, la familia volvió a caer en una pesadilla. A las 3 de la mañana, el narrador fue despertado por un sonido extraño. La canción de cuna empezó a sonar, pero esta vez no era una melodía suave. El sonido resonó con un tono espeluznante, como si alguna fuerza intentara advertir. De repente, una figura borrosa apareció en la esquina de la habitación, cerca del armario. Era una criatura cuya identidad el narrador no podía distinguir claramente. La tenue luz que entraba por la ventana era suficiente para ver una sonrisa extraña, inimaginablemente amplia. La criatura tenía pelo largo, de color blanco plateado, y piel arrugada y llena de cicatrices. Aunque el narrador no puede ver los detalles con claridad, su presencia le hace sentir sofocado y asustado. El narrador intenta llamar a su madre, pero ella no responde. Aparentemente no escucha nada. Incluso con los ojos cerrados, la sensación de que la criatura todavía estaba cerca les hacía incapaces de estar tranquilos. Entonces todo se volvió borroso, y el narrador no estaba seguro de si se había quedado dormido o no. A partir de esa noche, el narrador nunca más se atrevió a cantar la canción de cuna, y también se mantuvo alejado de aquellas melodías. La familia comenzó a ir a la iglesia todos los domingos, con la esperanza de que las cosas se calmaran. Todo parecía volver a la normalidad, pero nadie podía olvidar aquella extraña noche. Hace unas semanas, mientras sus 2 hermanos menores jugaban videojuegos a altas horas de la noche, volvieron a oír un suave silbido, como la melodía de la vieja canción. En un instante, una extraña figura apareció nuevamente, provocando que ambos corrieran hacia el dormitorio, sin atreverse a decir nada más sobre lo que habían presenciado. A partir de entonces, toda la familia ya no se atrevía a trasnochar, y su madre, aunque no lo decía, empezó a asociar aquellos extraños sucesos con lo ocurrido antes. Hay algunas melodías que, una vez tocadas, nunca desaparecen. Uno puede dejar de cantar, puede intentar olvidar, pero en algún lugar de la oscuridad continúan resonando. Y a veces, no solo las canciones, sino también las viejas siluetas nunca se van, como si todavía estuvieran esperando algo. La historia le sucede a la madre del hombre y a algunos familiares cuando eran jóvenes. Es un recuerdo horrible que, incluso después de muchos años, todavía no puede olvidar. En esos días, la madre y unos familiares del hombre visitaron a un tío que vivía en otro barrio, a unas 12 calles de su casa. En el camino de regreso, se vieron obligados a pasar por una zona desierta entre 2 escuelas por la noche. En la oscuridad, vieron la figura de una mujer moviéndose en la distancia. Al principio parecía vago, pero a medida que nos acercábamos, la sensación de ansiedad crecía.
La mujer llevaba un vestido largo blanco, similar a un pañuelo envuelto alrededor de su cuerpo, y su cabeza estaba cubierta con un velo que ocultaba su rostro. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que no estaba caminando en el suelo, sino flotando. Una sensación de pavor la invadió. Al pasar, el velo tocó el brazo de la madre del hombre, provocando que su cuerpo se congelara y sus dientes castañetearan sin control. El grupo entró en pánico y trató de huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. La tía se desplomó de repente, lo que obligó al tío y a la madre a levantar a su amiga y huir. Pero cuando miró hacia atrás, la mujer se había girado y se movía rápidamente hacia ellos. Lo que era más horroroso era que parecía tener un objeto afilado en la mano. Sintiendo una sensación de peligro, corrieron gritando, y justo cuando llegaban al otro extremo de la calle, las luces de la calle se encendieron de repente. Las sombras desaparecieron en un instante. Cuando regresaron a casa, sus rostros estaban pálidos como el papel y todo su cuerpo temblaba. Los vecinos vieron esto y se preocuparon y preguntaron, pero no pudieron decir nada. Finalmente, la familia decidió llevarla a la iglesia para recibir bendiciones, ayudarla a calmar su mente y regresar a la vida normal. El mundo espiritual no solo existe en los sueños, en los callejones desiertos o en las antiguas canciones de cuna, sino que también penetra en las tierras salvajes, donde la gente nunca ha comprendido del todo lo que se esconde. Esta historia fue compartida por un amigo del hombre que tuvo una extraña experiencia con misteriosas criaturas que muchas personas llaman Duyen. El narrador creció en una zona rural remota de las montañas de Oaxaca, donde la vida era difícil debido a su familia numerosa y empobrecida. Desde niño, tuvo que vivir con su abuela, tras perder a sus 2 padres, junto a otros 5 hermanos. Debido a circunstancias familiares, la abuela no podía proporcionar suficiente comida, por lo que los niños tuvieron que trabajar desde muy pequeños. Dijo que cuando tenía 7 años, después de la escuela, a menudo ayudaba a su vecino a pastorear vacas y ovejas. Este trabajo le ayudaba a ganar un poco de dinero, unos 20 centavos al día. Un día, mientras pastoreaba ganado en el bosque, se encontró con otro grupo de niños que cuidaban ganado. Mientras charlaban y jugaban, uno de los niños mayores compartió una misteriosa historia sobre los Duyen que vivían en el bosque. Hay una extraña leyenda que dice que en ese bosque aparecen criaturas misteriosas por las que la gente no debe sentir curiosidad ni intentar contactar. Sin embargo, la curiosidad llevó a este niño a una experiencia aterradora más allá de lo imaginable. Sin embargo, para lograrlo, es necesario fingir estar dormido y estar solo en el bosque. Después de escuchar la historia, los niños decidieron hacer una competencia. Quien atrapara primero la suerte, ganaría el dinero que el grupo había ganado durante una semana. El hombre estaba muy emocionado porque la cantidad de dinero era bastante grande y realmente quería comprar algo que le gustara. Al día siguiente, tomó prestado el único espejo que había en su casa y se preparó para llevar a cabo su búsqueda del amor. Tomó el espejo consigo y condujo el ganado a una zona remota para evitar que corriera demasiado lejos mientras llevaba a cabo su plan. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando todavía había suficiente luz para ver claramente, estaba listo. Siguiendo las instrucciones de su amigo, se acostó debajo de un gran árbol, inclinando el espejo con cuidado para poder verlo sin tener que moverse demasiado. Después de prepararse, cerró los ojos e intentó fingir que dormía, mientras sostenía el espejo en su mano. Un momento después, cuando todo estaba en silencio, de repente escuchó un ruido extraño, como si algo se moviera cerca de él. Al principio pensó que era un ratón, porque el objeto era gris y estaba trepando por su pierna. Pero cuando abrió los ojos y se miró en el espejo, no podía creer lo que veía. El objeto no era un ratón, sino una criatura extraña, como un hombre pequeño, con una forma extraña. Tiene un cuerpo gordo, una cabeza de gran tamaño y unos ojos enormes que ocupan casi toda su cara. La criatura comenzó a subirse a su pecho, para luego sentarse sobre él como si estuviera montando un caballo. En ese momento, se sintió paralizado por el miedo, incapaz de moverse. Intentó moverse pero no pudo,
y su miedo creció cuando la criatura comenzó a sonreír con una sonrisa aterradora. Su sonrisa era tan amplia que casi le llegaba a las orejas, y sus dientes puntiagudos como colmillos hacían imposible apartar la mirada de él. Sintió que todo su cuerpo se congelaba. Estaba tan asustado que no podía respirar. Finalmente, no pudo controlar su miedo, y en un momento de pánico, hizo lo que no podía controlar. Se orinó en los pantalones. Después de ese incidente, no pudo volver a dormir hasta que regresó la luz del día. Aunque no ocurrió nada más, la sensación de miedo continuó persiguiéndolo hasta que regresó a casa. Le contó esta historia a su familia, pero ellos pensaron que podría ser una pesadilla. Sin embargo, a partir de ese día, cada vez que estaba solo en la oscuridad, siempre sentía miedo, y nunca pudo olvidar la extraña sonrisa de aquella criatura. Pensó que todo había terminado, pero lo que pasó después hizo que el niño se diera cuenta de que aquello con lo que se encontró ese día no se había ido. No tenía idea de lo que estaba pasando ni de lo que se avecinaba, hasta que un perro ladró, devolviéndolo a la realidad. De repente, sintió que algo se le resbalaba del hombro y caía al suelo con un ruido metálico frío. Fue el espejo de su abuela el que se llevó. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que ya estaba oscuro, y el bosque circundante de repente se volvió más aterrador que nunca. Más adelante, el perro del vecino ladraba fuerte, pero no se atrevía a acercarse. Sintiendo miedo en los huesos, corrió apresuradamente hacia el animal y luego continuó hacia casa. En el camino se encontró con su vecino que lo buscaba y respetuosamente le preguntó por qué había estado ausente tanto tiempo. Resultó que algunas de las mascotas regresaron por sí solas, pero él seguía desaparecido. Cuando regresó a casa, aún no había recuperado del todo la razón. La abuela lo miró con ojos dudosos, preguntándole si estaba loco. Tratando de ocultar su ansiedad, respondió que estaba bien, pero la abuela simplemente frunció el ceño, meneó la cabeza y dijo que solo estaba fingiendo, y fue a prepararle un té para beber. Aunque bebía té, aún así perdía el sueño. A la mañana siguiente, cuando la abuela fue a buscar el espejo, no lo encontró por ningún lado. Su abuela, al saber que lo había tomado sin permiso, se enojó y lo castigó. Luego regresó al bosque para encontrar los 8 espejos, pero habían desaparecido sin dejar rastro. Cuando el grupo se reunió nuevamente, nadie mencionó el incidente del juego ni lo que sucedió esa noche. Cada persona solo intercambió un breve saludo y luego se dispersó, como si deliberadamente quisieran evitar tocar nuevamente el mismo tema. Pensando que el evento había terminado, continuó con su vida, pero poco a poco se dio cuenta de algo extraño. Los niños de la casa, cuando empezaron a hablar, de repente mencionaron algo extraño en su espalda. Cada niño, sin previo debate, lo describió de la misma manera. Una criatura baja y gorda, con grandes ojos saltones, dientes pequeños y un cuello extraño y siempre sonriente. Fue entonces cuando recordó aquella noche en el bosque, la desaparición del espejo y las extrañas ilusiones. ¿Podría ser que algo se le había metido encima? Ahora, recordándolo todo, solo quería recordarles a quienes suelen ir al bosque: nunca duerman solos en el bosque, ni siquiera de día. Que alguien los vigile. No dejen a los niños solos. Allí hay cosas que no se deben tocar, cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Lo creas o no, estas misteriosas historias siempre han existido a nuestro alrededor, esperando silenciosamente ser escuchadas y comprendidas. Nos recuerdan que el mundo es mucho más grande de lo que los ojos pueden ver y que hay mucho más en él de lo que la mente puede explicar. Pero sobre todo, estos extraños fenómenos son un profundo recordatorio de cómo debemos vivir cada día, apreciar la vida, cuidar a nuestros seres queridos y mantener siempre nuestra mente centrada en las cosas buenas y positivas. Porque a veces son el miedo y la duda los que abren la puerta para que la oscuridad entre en nuestro mundo. Y tal vez, en algún lugar, detrás de esa oscuridad sin fin, haya cosas que nos observen en silencio, no necesariamente para hacernos daño, sino para recordarnos que siempre debemos ser cautelosos con las cosas que no entendemos.
¿Alguna vez has experimentado algo similar? Si un día fueras tú quien se enfrentara a estos misteriosos fenómenos, ¿cómo reaccionarías? Y lo más importante, ¿te atreves a creer que en algún lugar de la oscuridad siempre hay mensajes significativos esperando a que los descubras? Comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Quién sabe? Alguien podría pensar lo mismo. Y si te parece interesante este vídeo, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Las historias anteriores son solo leyendas populares, no verificadas científicamente. El vídeo es solo para fines de entretenimiento y exploración, no para fomentar ninguna acción espiritual. Manténgase siempre seguro y alerta cuando se acerque a historias misteriosas.